Hay momentos en la historia que parecen sacados de una película, pero son más reales, crudos y fascinantes de lo que podrías imaginar. ¿Qué tienen en común soldados que cruzaban junglas interminables, guerreros que desafiaban la muerte con una fuerza inexplicable y civilizaciones que veían en las plantas el toque de lo divino? Las respuestas están en lo que consumían. Y no hablamos de comida, desde brebajes alucinógenos que conectaban con los dioses, hasta sustancias que transformaban a humanos comunes en máquinas de guerra. Lo que está por revelarse es tan impresionante que cambiará por completo lo que crees saber sobre cómo la humanidad ha utilizado y abusado de las sustancias más poderosas. Número 1. Las drogas en la antigüedad, rituales y curación. Desde el inicio de las civilizaciones humanas, las drogas jugaron un papel multifacético en la vida de las personas, sirviendo como herramientas espirituales, médicas y culturales. En sociedades antiguas como Mesopotamia y Egipto, estas sustancias se integraron profundamente en rituales religiosos y en la medicina primitiva, marcando una conexión entre el cuerpo humano, el espíritu y lo divino. El cannabis, una de las drogas más antiguas registradas, destaca por su uso versátil. En Egipto, esta planta no solo era cultivada por sus fibras textiles, sino que también ocupaba un lugar especial en los tratamientos médicos. Los textos antiguos como el papiro de Ebers y el papiro de Ramesseum documentan la utilización del cannabis en diversas aplicaciones curativas. Por ejemplo, se empleaba una mezcla de cannabis y apio para tratar problemas de visión, mientras que el cannabis molido con miel se usaba para aliviar dolores femeninos, especialmente durante los ciclos menstruales. Estos ejemplos revelan cómo los egipcios veían esta planta como un regalo sagrado, otorgado por los dioses para aliviar los sufrimientos humanos. Más allá de su uso médico, el cannabis también tenía un fuerte componente espiritual. La planta era parte esencial de ceremonias religiosas, donde se utilizaba para facilitar estados alterados de conciencia y conectar a los participantes con lo divino. Incluso su presencia en las tumbas de figuras prominentes, como la del faraón Ramsés II, indica que se le atribuía un valor simbólico y trascendental. Asociada con diosas como Seshat, la deidad de la sabiduría, y Bastet, la feroz diosa de la guerra, el cannabis representaba tanto conocimiento como protección, dos pilares esenciales de la cultura egipcia. En Mesopotamia, las tablillas de arcilla ofrecen otro testimonio de la importancia del cannabis en la antigüedad. Entre las más de 400 sustancias registradas, esta planta ocupaba un lugar prominente, utilizada tanto en tratamientos médicos como en rituales. Aunque los registros lingüísticos antiguos dificultan comprender a cabalidad los detalles de su uso, las pruebas arqueológicas refuerzan la idea de que el cannabis no era solo una planta funcional, sino también una herramienta culturalmente significativa. Además del cannabis, otras sustancias también tenían un lugar importante en estas primeras civilizaciones. Por ejemplo, en Egipto, se experimentaba con una variedad de plantas para preparar tónicos y remedios destinados a tratar diferentes dolencias. Estas prácticas reflejan una comprensión rudimentaria, pero efectiva, de las propiedades químicas naturales, mucho antes de que surgieran los métodos científicos modernos. El uso de drogas en estos contextos no solo estaba relacionado con la salud física. En los rituales religiosos, estas sustancias facilitaban la comunicación con lo divino. Número 2. El cáñamo y su expansión por Eurasia. Hace aproximadamente 5.000 años, los Yamnaya, una cultura nómada de la estepa euroasiática, emprendieron una de las migraciones más influyentes de la historia antigua. Pero no solo llevaban consigo caballos y herramientas avanzadas, también transportaban un legado vegetal que cambiaría la civilización para siempre: el cáñamo, conocido hoy como cannabis. Este grupo pionero, considerado una de las principales tribus formadoras de la civilización europea, desempeñó un papel crucial en la difusión de esta planta a lo largo de Eurasia. El cáñamo era mucho más que una planta funcional. Desde sus usos textiles, como fuente de fibras resistentes para la confección de cuerdas y tejidos, hasta sus propiedades medicinales y recreativas, esta planta era una aliada integral en la vida de los Yamnaya. Mientras se desplazaban hacia el este, el cáñamo no solo se adaptaba a los distintos climas, sino que también se incorporaba a las culturas que encontraban en su camino. Así, esta planta se convirtió en un vehículo de intercambio cultural, que llevaba consigo no solo utilidades prácticas, sino también una rica tradición espiritual y medicinal. Evidencias arqueológicas en Eurasia muestran que el cannabis no solo se usaba para fabricar cuerdas y telas, sino también como una sustancia medicinal que ayudaba a tratar diversas dolencias. En las regiones donde los Yamnaya se establecieron temporalmente,
Las semillas de cáñamo acompañaban sus rituales y ceremonias, lo que sugiere un uso ceremonial destinado a promover la conexión con las fuerzas espirituales y los ciclos de la naturaleza. El impacto de esta planta llegó incluso a Europa occidental. Cuando los Yamnaya alcanzaron las islas británicas hace unos 5.000 años, llevaron consigo el cannabis, así como sus prácticas culturales. Según estudios genéticos y arqueológicos, su llegada coincidió con una transformación dramática en las sociedades locales. Aunque también introdujeron violencia y conflictos con los agricultores autóctonos, el intercambio de conocimiento y recursos dejó una huella perdurable. Curiosamente, estas mismas migraciones están relacionadas con la construcción de estructuras como Stonehenge, lo que sugiere que las influencias culturales de los Yamnaya llegaron incluso al diseño arquitectónico. A medida que el cáñamo se expandía por Eurasia, también evolucionaban sus usos. En algunas regiones, la planta se utilizaba predominantemente como recurso industrial, mientras que en otras se aprovechaban sus propiedades psicoactivas. Esto generó un intercambio de conocimientos en el que las prácticas médicas y espirituales relacionadas con el cannabis se transmitían de una comunidad a otra. En el Cáucaso, por ejemplo, se han descubierto restos arqueológicos que demuestran el consumo de cannabis con fines recreativos y curativos desde hace más de 3.000 años. Número 3. Opio en la antigua Roma y Grecia. El opio, una sustancia derivada de la amapola, ocupó un lugar central en las culturas de la antigua Roma y Grecia, no solo como un medicamento eficaz, sino también como un componente importante de la vida social y religiosa. Estas civilizaciones adoptaron y perfeccionaron su uso, convirtiéndolo en un símbolo de sofisticación médica y cultural. Desde su introducción en la región, presumiblemente a través de Mesopotamia y Egipto, el opio se integró rápidamente en prácticas cotidianas que incluían medicina, entretenimiento y rituales. En Grecia, el opio era conocido por su capacidad para aliviar dolores físicos y emocionales. Los antiguos médicos, como Hipócrates y Dioscórides, documentaron sus propiedades curativas y detallaron su extracción. Dioscórides, en particular, desarrolló un método meticuloso para obtener la savia de las cápsulas de amapola, recomendando realizar cortes precisos en las vainas para extraer el látex sin dañar la planta. Este proceso permitió maximizar la producción de opio, que luego se utilizaba en una variedad de tratamientos, desde la anestesia hasta remedios para la tos y el insomnio. Sin embargo, el opio no solo era apreciado por sus usos médicos. En Grecia, las estatuas y representaciones artísticas frecuentemente mostraban amapolas, sugiriendo su importancia simbólica y cultural. La planta era vista como un regalo de los dioses, un vínculo entre la humanidad y lo divino. Esto se reflejaba en su uso durante rituales religiosos, donde se consumía como parte de ceremonias que buscaban establecer conexiones espirituales profundas. Por otro lado, en la Roma imperial, el opio adquirió un estatus casi icónico, especialmente entre las clases altas. Era común que los romanos mezclaran el opio con vino para crear el llamado vino crético, una bebida que servía tanto para relajarse como para dormir profundamente. Este uso recreativo estaba tan extendido que se convirtió en una práctica habitual en banquetes y celebraciones. Además, los romanos también utilizaban el meconium, una versión más diluida hecha con hojas de amapola, como una bebida suave para quienes deseaban los beneficios del opio sin sus efectos intensos. El opio también tenía un lado más pragmático en la sociedad romana. Era un componente esencial de los mercados y se comercializaba ampliamente en las bulliciosas calles de las ciudades. Los puestos especializados vendían pequeñas pastillas de opio que los ciudadanos compraban tanto para uso personal como para regalar. Este comercio floreciente destaca cómo el opio se había convertido en un producto básico, accesible para la mayoría de la población. Número 4. Hongo cornezuelo y los misterios eleusinos. En la antigua Grecia, los misterios eleusinos representaban uno de los cultos religiosos más enigmáticos e influyentes de la antigüedad, dedicados a las diosas Deméter y Perséfone. Estos rituales secretos simbolizaban el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, atrayendo a miles de participantes, desde campesinos hasta filósofos y líderes políticos. En el corazón de estas ceremonias se encontraba el consumo de una sustancia conocida como quiqueón, una bebida alucinógena que, según muchos historiadores, contenía cornezuelo, un hongo con propiedades psicoactivas que alteraba la percepción de quienes lo consumían. El cornezuelo, un hongo parásito que crece en los granos de cebada y centeno, contiene compuestos como la ergotamina, precursora del LSD. Este hongo es capaz de inducir alucinaciones, visiones y estados de trance profundo.
En el contexto de los misterios eleusinos, el consumo del quiqueón permitía a los participantes experimentar lo que consideraban una comunión directa con lo divino. Según la mitología, el descenso de Perséfone al inframundo y su eventual regreso simbolizaba no solo el cambio de estaciones, sino también la promesa de la renovación espiritual y la inmortalidad. El proceso ritual de los misterios era meticuloso. Los participantes, conocidos como iniciados, pasaban días preparándose a través del ayuno y la purificación antes de beber el quiqueón. Una vez consumida la bebida, entraban en un estado alterado de conciencia que les permitía experimentar visiones que representaban su propia muerte simbólica y renacimiento espiritual. Estos estados visionarios eran considerados una revelación sagrada, un conocimiento místico que transformaba para siempre a quienes lo vivían. El papel del cornezuelo en los misterios eleusinos ha sido objeto de numerosas investigaciones. Aunque los antiguos textos que describen los rituales son deliberadamente crípticos, los arqueólogos han encontrado evidencias que respaldan esta teoría. Número 5. Cannabis en la antigua Egipto y Mesopotamia. El cannabis, conocido hoy tanto por sus usos recreativos como medicinales, tuvo un papel destacado en las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Estas culturas pioneras no solo reconocieron las propiedades curativas de esta planta, sino que también la incorporaron en rituales religiosos, prácticas mágicas y ceremonias espirituales. Los registros arqueológicos y escritos antiguos revelan cómo esta planta sagrada conectaba a las personas con lo divino y les proporcionaba alivio físico y emocional. En Egipto, los textos antiguos como el papiro de Ebers y el papiro de Ramesseum ofrecen evidencia detallada del uso del cannabis en tratamientos médicos. Por ejemplo, el cannabis molido mezclado con miel era prescrito para tratar dolores femeninos y afecciones ginecológicas, mientras que su combinación con apio se utilizaba para aliviar el glaucoma. Estos registros no solo demuestran la sofisticación médica de los egipcios, sino también su capacidad para integrar plantas naturales en prácticas terapéuticas efectivas. La importancia del cannabis en la cultura egipcia va más allá de la medicina. La planta también estaba profundamente asociada con la espiritualidad y la religión. Su presencia en las tumbas de faraones como Ramsés II sugiere que se consideraba esencial para la vida en el más allá, sirviendo como ofrenda a los dioses y como un medio para asegurar la protección espiritual. Asociada con figuras divinas como la diosa de la sabiduría y Bastet, la deidad de la guerra y la protección, el cannabis representaba tanto conocimiento como fortaleza. Los egipcios también usaban cannabis en ceremonias especiales y festividades. Durante estos eventos, la planta se consumía para inducir estados alterados de conciencia que facilitaban la conexión con lo divino. Este uso recreativo y espiritual subraya la versatilidad del cannabis y su papel central en la vida cotidiana y religiosa del antiguo Egipto. Mientras tanto, en Mesopotamia, la planta también ocupaba un lugar destacado en la vida cultural y medicinal. Las tablillas de arcilla asirias documentan más de 400 sustancias utilizadas en prácticas médicas, y entre ellas se encuentra el cannabis. Aunque los registros lingüísticos antiguos son difíciles de interpretar en su totalidad, está claro que la planta era reconocida por sus propiedades curativas y su capacidad para aliviar el dolor. Los mesopotámicos la utilizaban en ungüentos, aceites y preparados que se aplicaban en tratamientos para diversas dolencias. Número 6. Pervitin y la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso de drogas alcanzó niveles insospechados, marcando un capítulo crucial en la historia del conflicto bélico. Entre todas, una destacó por su impacto tanto en la estrategia militar como en la resistencia de los soldados. La Pervitin, una anfetamina desarrollada en Alemania que transformó al ejército nazi en una fuerza aparentemente incansable y despiadada. Esta sustancia, conocida popularmente como las píldoras milagrosas, se distribuyó masivamente entre las tropas, desempeñando un papel crucial en la famosa táctica de guerra relámpago o Blitzkrieg. La Pervitin fue sintetizada en 1937 por el químico alemán Friedrich Hauschild, quien trabajaba para la farmacéutica Temmler-Werke. Originalmente comercializada como un estimulante de venta libre, la droga se promocionaba como una herramienta para combatir el cansancio y aumentar la productividad. Incluso se incluía en productos cotidianos como el chocolate, lo que facilitó su aceptación social. Sin embargo, el verdadero auge de esta anfetamina llegó cuando los altos mandos nazis descubrieron su potencial para mejorar el rendimiento físico y mental de los soldados en el campo de batalla. En las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial,
La Pervitin fue distribuida masivamente entre las tropas alemanas. Bajo la dirección de Otto Ranke, médico militar y director de la Academia de Medicina Militar de Berlín, se realizaron pruebas que demostraron que la droga podía mantener a los soldados despiertos y en alerta durante días sin necesidad de descanso. Esto resultó ser una ventaja estratégica crucial durante las campañas iniciales, como la invasión de Polonia en 1939 y la ofensiva en Francia en 1940. La eficacia de la Pervitin en el campo de batalla era innegable. Los soldados alemanes podían marchar hasta 60 kilómetros y combatir durante más de 72 horas sin dormir, lo que les otorgaba una ventaja significativa sobre sus enemigos. Este estado de alerta y energía extrema también contribuía a elevar la moral de las tropas, haciéndolas más receptivas a la propaganda nazi y reforzando el ideal de superioridad física y mental que promovía el Tercer Reich. Sin embargo, el uso de Pervitin no estaba exento de consecuencias. Aunque al principio se consideraba un recurso milagroso, los efectos secundarios pronto comenzaron a manifestarse. El consumo prolongado de la droga provocaba adicción, agotamiento extremo, alucinaciones y problemas cardiovasculares. Los informes médicos de la época documentan casos de soldados que sufrían episodios de paranoia, ataques de pánico e incluso insuficiencia cardíaca. Estas complicaciones llevaron al gobierno alemán a regular el uso de Pervitin en 1941. Número 7. Morfina en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto marcado por una violencia sin precedentes, donde las innovaciones tecnológicas trajeron armas más letales y heridas más devastadoras. En medio de este escenario de sufrimiento, la morfina emergió como un recurso vital para aliviar el dolor físico de los soldados heridos. Sin embargo, su uso también planteó dilemas médicos, éticos y sociales que tuvieron un impacto duradero tanto en los combatientes como en la práctica médica. Derivada del opio y bautizada en honor a Morfeo, el dios griego del sueño, la morfina era la sustancia analgésica más potente disponible en la época. Su capacidad para reducir el dolor agudo y generar una sensación de calma la convirtió en un elemento esencial en los botiquines médicos de las tropas. La administración de morfina permitía a los soldados gravemente heridos soportar el dolor de amputaciones y otras cirugías de emergencia realizadas en condiciones extremas en los frentes de batalla. El procedimiento para administrar morfina era relativamente sencillo, pero requería precaución. Los médicos y enfermeros marcaban una cruz en la frente de los soldados que ya habían recibido una dosis, para evitar sobredosis accidentales. Sin embargo, en el caos del combate, estos controles no siempre se llevaban a cabo de manera efectiva. En algunos casos, los soldados recibían múltiples dosis en un corto periodo de tiempo, lo que aumentaba el riesgo de efectos secundarios graves e incluso de muerte por sobredosis. La dosis estándar recomendada de morfina era de 1/4 de grano, equivalente a aproximadamente 16 miligramos. Sin embargo, las condiciones extremas del campo de batalla a menudo conducían a improvisaciones. Los soldados con heridas particularmente graves podían recibir dosis más altas para mitigar su sufrimiento. Esta práctica, aunque comprensible desde una perspectiva humanitaria, contribuyó a la dependencia de la morfina entre algunos soldados. El abuso de la morfina también fue un problema creciente. Los soldados que sufrían heridas menores o aquellos que experimentaban ansiedad y estrés postraumático a menudo recurrían a la droga para aliviar su malestar emocional. En algunos casos, los soldados tomaban morfina de manera autónoma mientras esperaban atención médica, dificultando a los médicos diferenciar entre los efectos de la droga y los síntomas de las lesiones. La adicción a la morfina se convirtió en un problema serio durante y después de la guerra. Número 8. Cocaína en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en el uso de sustancias psicoactivas para fines militares. Entre ellas, la cocaína destacó por su rol como estimulante y anestésico local, siendo ampliamente distribuida y consumida tanto por soldados como por civiles. Inicialmente considerada una herramienta útil para mejorar el rendimiento y aliviar el dolor, la cocaína rápidamente se convirtió en una parte controvertida de los esfuerzos bélicos, dejando un impacto duradero en la sociedad de la época. La cocaína ya tenía una sólida reputación en la medicina cuando comenzó la guerra. Era utilizada en tratamientos para aliviar el dolor, reducir la fatiga y combatir la depresión. Durante el conflicto, se integró en los kits médicos de los soldados, a menudo combinada con otros analgésicos como la morfina. En las trincheras, donde las condiciones eran extremadamente duras,
Los médicos aplicaban cocaína como anestésico local para realizar intervenciones rápidas en heridas graves. Esto permitió realizar amputaciones y otras cirugías de emergencia con un mínimo de dolor para los pacientes. Sin embargo, su uso no se limitó a aplicaciones médicas. La cocaína también se distribuyó entre los soldados como un medio para mantener la energía y la resistencia en condiciones agotadoras. En el frente occidental, donde los enfrentamientos eran prolongados y los recursos limitados, la cocaína ayudaba a los soldados a mantenerse alerta y concentrados durante largas horas de vigilancia o combate. Este consumo generalizado dio lugar al término marcha forzada, un apodo para las pastillas de cocaína recubiertas de gelatina que se entregaban a las tropas británicas. La comercialización de la cocaína durante la guerra también fue notable. Grandes almacenes como Harrods en Londres ofrecían kits médicos que incluían cocaína, morfina, jeringas y agujas, promocionados como regalos útiles para amigos y familiares que servían en el frente. Además, farmacias como Savory and More distribuían kits médicos por correo que contenían cocaína y otros narcóticos. Esta accesibilidad reflejaba una aceptación social de la sustancia que contrastaba con la percepción más restringida que se desarrollaría en décadas posteriores. En el frente, la cocaína no solo servía como un refuerzo físico, sino también como un estímulo moral. En condiciones donde la fatiga mental y física podían quebrar a los soldados, esta droga proporcionaba un alivio temporal, permitiéndoles continuar con sus tareas. Los pilotos de combate alemanes, por ejemplo, utilizaban cocaína para soportar las largas y gélidas horas de vuelo en altitudes extremas. Asimismo, los aviadores franceses también confiaban en este estimulante para mantenerse enfocados durante las misiones. Número 9. Drogas en la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam marcó un capítulo único en la historia militar, no solo por la naturaleza del conflicto, sino también por el uso masivo de drogas entre las tropas estadounidenses. A diferencia de guerras anteriores, donde las sustancias psicoactivas se utilizaban principalmente como analgésicos o estimulantes en situaciones de combate, en Vietnam, las drogas se convirtieron en una parte integral de la experiencia cotidiana de los soldados, impactando tanto su rendimiento como su estado mental. Este fenómeno fue una combinación de políticas militares, condiciones en el terreno y el acceso fácil a sustancias ilícitas. Entre 1966 y 1969, las tropas estadounidenses en Vietnam recibieron más de 225 millones de dosis de anfetaminas distribuidas oficialmente por el ejército. Estas pastillas, conocidas como Speed, eran utilizadas para mantener a los soldados alertas y concentrados durante largas misiones en la densa jungla vietnamita. Además de las anfetaminas, los militares también prescribían tranquilizantes y sedantes para ayudar a los combatientes a lidiar con la ansiedad y el estrés generado por el combate constante. Sin embargo, estas drogas de uso oficial eran solo una parte del problema. El acceso a sustancias ilícitas, como la marihuana, la heroína y los psicodélicos, transformó a Vietnam en una de las guerras con mayor índice de consumo de drogas entre las tropas. Según informes, el 51% de los soldados estadounidenses consumieron marihuana durante su despliegue, mientras que el 31% experimentó con psicodélicos como hongos y mescalina. Además, alrededor del 28% consumió drogas más duras, como cocaína y heroína, muchas veces obtenidas a través del mercado negro. La marihuana, abundante en Vietnam y vendida a precios bajos, se convirtió en una sustancia de uso común para los soldados. A menudo se utilizaba para relajarse después de misiones peligrosas o simplemente para escapar momentáneamente del estrés de la guerra. La heroína, por otro lado, ofrecía una forma de desconexión más intensa, contrabandeada principalmente por grupos locales y redes internacionales desde el Triángulo Dorado. Esta droga era tan pura que los soldados podían fumarla en lugar de inyectarla, lo que facilitó su consumo generalizado. El efecto de estas drogas en los soldados era variado. Por un lado, ayudaban a aliviar el estrés y la ansiedad, reduciendo las tasas de colapsos mentales en comparación con guerras anteriores. Número 10. Amanita muscaria y los berserkers vikingos. En el mundo legendario de los vikingos, los berserkers ocupan un lugar especial. Estos guerreros feroces y temidos eran conocidos por su rabia descontrolada en el campo de batalla, su capacidad para soportar heridas graves y su fuerza sobrehumana. A lo largo de los siglos, los historiadores y científicos han intentado desentrañar el secreto detrás de su conducta salvaje. Una de las teorías más intrigantes es que estos guerreros consumían Amanita muscaria, un hongo alucinógeno comúnmente asociado con rituales chamánicos en Escandinavia y Siberia.
El Amanita muscaria, fácilmente reconocible por su sombrero rojo con manchas blancas, contiene compuestos psicoactivos como el mucimol y el ácido iboténico. Estos químicos afectan los receptores GABA en el cerebro, provocando alucinaciones, euforia y, en algunos casos, una reducción significativa de la percepción del dolor. Según la teoría, los berserkers consumían este hongo durante rituales previos al combate para inducir un estado de trance en el que perdían todo miedo y se lanzaban al ataque con una ferocidad inhumana. Los relatos históricos de los berserkers parecen coincidir con los efectos de la Amanita muscaria. Las sagas nórdicas describen a estos guerreros entrando en un estado conocido como Berserksgangur, caracterizado por espasmos musculares, temblores, fuerza desmedida y la incapacidad de distinguir entre amigos y enemigos. Además, estos estados solían ir seguidos de una profunda fatiga, lo que podría explicarse como el crash, típico después del efecto del mucimol. Sin embargo, esta teoría no está exenta de controversia. Aunque los efectos de la Amanita muscaria pueden alinearse con el comportamiento de los berserkers, también existen riesgos asociados con su consumo. Los efectos secundarios incluyen náuseas, vómitos, mareos y, en dosis elevadas, convulsiones. Esto plantea dudas sobre si un guerrero podría combatir eficazmente bajo estos síntomas. Además, los expertos señalan que los efectos del hongo son impredecibles y varían considerablemente según la dosis y la preparación. Otra teoría que compite con la del hongo es que el comportamiento de los berserkers podría haber sido producto de un estado psicológico conocido como automatismo psicomotor. En este estado, las personas actúan sin control consciente de sus acciones, guiadas únicamente por instintos primarios.